situaciones muy distintas, Álvaro, porque hace 45 días estuvimos en este cultivo y ahora vemos que nada que ver. Sí, Tenemos los registros y bueno, un avance tremendo, ya en otra fase completamente distinta, ¿no? Exactamente. Como vos decís, Andrés, acá estamos frente a un cultivo que ya está espigado y va a seguir espigando, pues tiene muchos macollos este año con las temperaturas frescas que están abriendo ahora, con una amplitud térmica muy buena, donde permite que sin haber heladas, está muy frío el ambiente, ¿sí? Y el trigo, cuanto muy frío y no mucha calor, se da un crecimiento lento y un desarrollo de espigas y que ya están formadas dentro de los macollos, que bueno, empiezan a expandir, salir, y junto con la hoja bandera, que como vemos aquí tenemos la espiga con su hoja bandera. Y esto es un cultivo que ya algunas espigas ya comenzaron a florecer, ¿tá? Ya están largando los estambres para afuera, y bueno, hoy creo que podemos ver un cultivo muy sano, muy lindo, con un desarrollo espectacular, con una hoja bandera que se le llama totalmente expandida y sana, que eso es muy importante, el estado sanitario en estos momentos. ¿La hoja bandera, Álvaro, le da nutrientes a la planta? La hoja bandera produce el 70% de los asimilados que necesita el grano, ¿sí? Por lo tanto es una hoja que necesitamos cuidar mucho durante este periodo. Todas las hojas que están por debajo de la planta producen el 30% restante. Por lo tanto, esta hoja es muy importante hoy. El tallo también, el tallo produce su 5 o 10% también, con su clorofila produce fotoasimilado. Por lo tanto, necesitamos hoy cuidar mucho lo que es el tema sanitario. De hecho, vemos en las huellas del equipo que estuvo aplicando aquí un fungicida, ¿sí? Y bueno, y hay que ir monitoreando la parte de insectos también, que hay insectos que pueden comer la hoja. En este caso, por ejemplo, hay productos que se pueden utilizar que no dañan el resto de los insectos benéficos, solamente afectan a la lagarta, en este caso, que puede comer la hoja. Entonces el producto lo que hace es aplicarse sobre la hoja, y la lagarta cuando come, en su ingesta, se muere. O sea que los otros insectos no les produce absolutamente nada. Álvaro, acá tenemos básicamente, bueno, toda la planta, y ahí se puede ver la sanidad. También quizás algunas hojitas inferiores un poco, pero eso es normal, ¿no? De contacto con el suelo. Esto es normal. Las hojas de abajo, que son las primeras que nacen, ¿sí? Y las primeras que se expanden cuando la planta es chica, empiezan a envejecer y comienzan a salir las hojas nuevas, ¿sí? La hoja bandera es justamente la que embucha la espiga, y bueno, se empieza a expandir, y una vez que sale la espiga, ¿sí? Queda la hoja bandera, la que produce de toda la planta, es la que produce el 70% de los fotoasimilados. Estas hojas inferiores, junto con el tallo, producen el 30%. Y acá ya, como podemos ver, ya tenemos algunas espigas que comienzan a florecer con los estambres, como podemos ver acá. Que alimenta los granos, el estambre. El estambre es la flor masculina, ¿sí? Donde aquí en este periodo, cuando abre la espiguilla, ¿sí? Ahí es donde puede entrar un hongo, ¿sí? Que se llama Fusarium, ¿sí? Y esto, bueno, hay muchos macollos en diferentes estados. Ve que están algunos en embuche que no han salido, y otros totalmente expandidos con la flor afuera, ¿sí? Entonces, esto le da una ventana mayor para que si en algún momento cae la enfermedad, puedan afectarse solamente un porcentaje de las espigas y no todas. Si nacieran todas al mismo tiempo
justo en ese momento cae el fusarium y se dan las condiciones ambientales, todo se afectaría. Álvaro, nada más y nada menos el fusarium puede depender que tenga calidad panadera o no, exactamente, que salga hasta la mitad o menos, ¿no? Sí, sí. O sea, prácticamente forrajero. El fusarium es lo que le da un problema de calidad en la harina que es muy grande, entonces tiene que, justamente, no se acepta el trigo que esté enfermo de fusarium, tiene que estar limpio de eso. Pero como bien decías, vienen días soleados, aireados. Si vos me decís, bueno, ¿cuál es los días ideal y qué invierno ideal? Es esto que nos está pasando, que tenemos de repente 20 grados durante el día y tenemos de repente 3, 4, 5 grados durante la noche. Eso es excelente y con humedad en el suelo, como tenemos ahora. Entonces se están dando condiciones espectaculares. ¿Qué pasa? Falta mucho todavía. Nos falta todo octubre y todo noviembre para el llenado de grano. Eso es fundamental. Y ahora hay años que han pasado de todo. O sea, hay años que venimos llenando el grano perfecto y de repente un golpe de calor o un golpe de helada en el momento donde está medio grano o cuarto grano, que se le llama, que está la espiga llenándose el grano para tener mucho almidón, puede provocar un problema. Pero en este caso deseamos que no, y creo que va a ser un año aparentemente muy bueno. Hay un efecto hay una condición de año que se está hablando de que puede haber un efecto niña, que venga las lluvias por debajo de lo normal. Eso puede ser que perjudique de alguna manera el llenado, que es muy importante, que es lo que da el peso del grano, el peso específico del grano al final, que eso es muy importante. Por eso los países como Ucrania o el sur de Argentina, donde las temperaturas son muy bajas, durante octubre-noviembre se da un llenado mucho mejor. Nosotros estamos en el borde para estos cultivos, capaz de... Nosotros estamos en el medio. El problema más grave quizás lo tiene el sur de Brasil, porque les vienen las temperaturas más altas durante octubre. Y ahí el llenado de grano, queda el grano chuzo, como se le llama, ¿no? Álvaro, estamos hoy 5 de octubre. Ayer estamos enfrente de la zona de la Escotillo, en el paraje El Águila, a unos 10 kilómetros de aquí aproximadamente, se registraron heladas. Y el viernes 8 es probable que también, pero después se terminarían y bueno, seguiría unos 10 milímetros de lluvia el domingo y luego una despejada. Eventos tan chicos de heladas no le harían demasiado. No, siempre un poco afecta, pero como te vuelvo a decir, cuando tenemos un cultivo que para nosotros es uniforme, pero al mismo tiempo dentro de la planta es desuniforme, lo que afecta es muy poco, ¿sí? Y más cuando es un evento de helada muy puntual. Ahora sí perjudicaría si de repente se nos viniera ahora 3 heladas o 2 heladas juntas muy fuertes, o la famosa helada negra, que ahí sí perjudicaría muchísimo el cultivo. Pero creo yo que estas temperaturas que, como tú bien decías, de eventos de helada en estos días puntuales, no creo que afecte demasiado. Claro. Y los perfiles de los campos bastante llenos por ese septiembre que llovió más de la media, sí. Septiembre, o sea que no estarían necesitando agua estos cultivos, ¿no? Es como todo, cuando llena grano y cuando está en pleno desarrollo, el agua es fundamental todos los días. ¿Sí? Que grande la planta, ¿no? Lo importante es que sabemos que, bueno, hay suelos que acumulan 200 milímetros, 220 milímetros de lluvia, y hay otros que acumulan de repente 20 milímetros. Por lo tanto, ahí es donde se diferencia, cuando viene falta de humedad, los mejores suelos con respecto a los demás. Entonces digo, ahí en el mejor suelo, por más que venga seco, siempre va a estar disponible más agua que nosotros. Entonces el llenado de grano puede ser importante, ¿no?
Álvaro, vemos que de repente en la cuchilla, en el alto del terreno y en el bajo, están bastante homogéneas la planta. Sí, como te decía... ¿Eso habla de un año bueno, por ejemplo? Es muy importante el material genético, ¿no? Cuando la selección del material genético, que es la calidad que tenga de uniformidad, todo está en el trabajo anterior del genetista y de la selección para lograr una buena semilla y que sea homogénea. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando en una misma planta se dan condiciones de un desarrollo desuniforme, también un poco va que las temperaturas pueden afectar en forma positiva de que, por ejemplo, una planta que ya desarrolló sus macollos, si sigue manteniendo temperaturas frescas y está con muy buenas condiciones de nutrición, como esta, de nitrógeno y otros nutrientes, se da una condición de excelente y se siguen desarrollando macollos y siguen dando espiga. Entonces, puedo decir, pero bueno, es un cultivo un poco desuniforme. Te diría que es hasta bueno, ¿tá? Es hasta bueno. Se da un cultivo como este que tenés un desarrollo muy bueno. Lo importante es que la espiga que hoy la vemos aquí, ¿sí?, se haya formado en temperaturas y humedad muy buenas en el periodo de fin de macollaje, que ahí comienza la formación de la espiga. Esto se produjo en la visita anterior que hicimos. Exacto. Al cultivo. Ahí exacto, teníamos buenas temperaturas, buen agua. Exacto. Y bueno, y hoy lo estamos viendo en el desarrollo del cultivo, que tiene espigas, muchas espigas, y va a tener mucho más esto, ¿no? Si todo va bien, Álvaro, ¿cuántas intervenciones más de alimentos, fungicidas, otros productos tendría este cultivo? Y esto cuando viene un cultivo así que finaliza la floración, hoy tenemos herramientas como fertilizantes foliares, ¿sí?, que pueden ir acompañados de fungicidas que sean más que preventivos, curativos. Si afectara, por ejemplo, la roya, por ejemplo, que viniera ahora en el último periodo del cultivo, donde nosotros necesitamos cuidar la hoja bandera hasta el final del ciclo, ¿sí?, esta hoja hasta el final del ciclo, porque es la que nos va a llenar el grano. Entonces es fundamental. Y bueno, ahí puede ser fertilizantes foliares, quizás algún fungicida. Estos fungicidas que se aplican ahora en este periodo son para un poco prever el fusarium, como te decía hoy, que entra por la flor, y también ya con residuales de 30 días, 25 o 30 días, que previenen ya que ninguna enfermedad pueda afectar la hoja bandera. La roya son esporas que vienen por aire casi, ¿no? Sí, eso se traslada por aire, por eso cuando escuchamos que aparece en Brasil, bueno, a los 10-15 días, dependiendo de los vientos, ¿sí?, puede ser que entre al Uruguay. Eso siempre ha sido histórico, ¿no? Esto es un desarrollo normal de la planta. Como podemos ver, al tratarse de un híbrido y no variedad, está todo exactamente en el mismo estado fenológico. Y bueno, tenemos una colza con un número de chauchas muy importante, de silicuas, ¿está?, muy importante, y que se viene ya preparando de a poco ya para la cosecha. Yo posiblemente acá te diga que dentro de menos de 20 días, quizás 20 días, ya esto estaría ya para comenzar a trillar. Álvaro, el productor uruguayo, ¿le ha agarrado la mano un poco a la cosecha, granos muy finitos, y el tipo sigue esa hilera que le dice, o esa técnica de cosecha? Tenemos dos maneras de cosechar la colza.
una es directa y otra forma indirecta. ¿tá? La forma directa ya es con utilización de desecantes, cosa de que quede todo mucho más fácil para el secado uniforme de todo el cultivo, ¿sí? También ahí ya se le aplica algunos adherentes, cosa que la silicua no se abra fácilmente al momento de la cosecha, sino las pérdidas en plataforma pueden ser más del 50%. Y la otra manera es la manera indirecta, donde se hilera, ¿sí? Sin aplicar desecante, se hilera, se seca en la gavilla y después se cosecha con cosechadoras que tengan recolector de lona, es más viable para tener menos pérdidas durante el proceso de cosecha. Estamos hablando de otros precios, ¿no? La que usa Cante y la otra... Anda muy similar porque en una tenés el costo del desecante y en el otro tenés el costo del cortado, del hilirado. Por lo tanto, digo, tenés las dos posibilidades. Cuando tenés mucha área y poca capacidad de cosecha, ¿tá? Probablemente vayas desecando en forma escalonada para poder tener una cosecha bien de todo y sin perder lo menos posible, porque cuando cosechás generalmente se te apronta todo junto como un cultivo como este, que es un híbrido. Y bueno, cuando tenés que se prepara todo junto, necesitas una capacidad de cosecha muy grande porque necesitas levantarlo luego del desecante en los próximos 3 días o 4, tenés que cosechar todo, porque si no, donde vos estés cosechando 3, 4, 5 días, a medida que van pasando los días se empieza a abrir la chaucha y empiezan a perderse los granos. Hay que mirar mucho el tiempo. Se tiene que calcular muy bien que esa semana donde se va a hilerar o se va a echar el desecante no vaya a haber eventos de lluvia. Es muy importante porque podés perder la cosecha, ¿no? Entonces es peligroso. Es un cultivo que nos deja antes del campo también, ¿no? Bueno, justamente como yo te decía, que si esto estamos cosechando antes del fin de mes de octubre, podemos estar sembrando los primeros días de noviembre, que es la fecha óptima de siembra de una soja de primera. Por lo tanto, podés estar haciendo una soja de segunda, pero con fecha de siembra de primera. Por lo tanto, es un cultivo que cada vez se le agarra más la mano, como decís tú, y el productor se está animando con la capacidad de cosecha más grande. Se está animando a hacer más áreas. Ya este año hay más de 100.000 hectáreas en Uruguay de colza, por lo tanto es un cultivo que pasa a ser importante, ¿no? Prácticamente hoy a $675 subiendo a $10 per día. Realmente este año es un cultivo, yo te diría que es el más rentable de la agricultura hoy. El cultivo de colza, una de las ventajas, como veíamos en programas anteriores, es el desarrollo radicular de una raíz pivotante, ¿sí? Donde hace un laboreo biológico del suelo, que ese laboreo que hace la propia raíz es como si nosotros usáramos una herramienta, un cincel, nada más que en vez de hierro lo transformamos en algo biológico, como es esta planta. Por lo tanto, esta planta genera un barbecho muy bueno para el cultivo siguiente. Cuando la raíz muere, eso se transforma en materia orgánica y en porosidad para el suelo, penetración del oxígeno, penetración de nutrientes que salen desde abajo del suelo hacia la superficie y quedar en los primeros 10 centímetros del suelo. Por lo tanto, es un cultivo que promete mucho, y ni hablar cuando tenemos buenos precios, ¿no? O sea, ahí es un cultivo que más que sirve económicamente, sino que también biológicamente, barbecho temprano, que se puede hacer un cultivo segundo muy bueno. Por lo tanto, sabiéndolo manejar y teniendo la precaución de buena siembra, que tiene que ser una siembra que se logre con un buen stand de plantas, y una cosecha donde
se evite perder el grano durante la cosecha, es un cultivo que es muy bueno para el productor agrícola. Un gran tema que tenemos que tener cuidado en este grano es que es como un agua, donde sale un chorrito de grano, se puede perder y vaciar inclusive una cazamba o todo el camión. Es muy escurridizo, es un grano peligroso para el tema del tratado del grano en un camión. No se puede a la ligera cargar como si fuera trigo, como si fuera cebada o soja. Es un grano muy pequeño y por su textura de la cubierta de la semilla es muy fácil de resbalar y bueno, se puede perder y haber grandes pérdidas, ¿no? Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado durante la cosecha. Aquí podemos observar una planta donde ya se produjo su secado en el mismo cultivo donde está todo verde y bueno, son las primeras chauchas que largó el cultivo y podemos observar que se seca muy rápido y es muy fácil de desgranar. Si no, vamos a observar cómo se desgrana. ¿Ves? Este grano se desgrana muy fácilmente. Entonces, en este cultivo tenemos que tener la precaución de que en muy pocos días va a estar pronto para ser cosechado.